Voy a comenzar a grabar. Recapitulando, les pedimos mil disculpas por este inconveniente. Igual les vamos a pasar a todos la grabación en el grupo del chat de WhatsApp que tenemos para que puedan ver las sesiones. Ahora el ingeniero Jim va a continuar con la sesión. Les pedimos mil disculpas nuevamente. Gracias, Héctor. A ver, voy a compartir la pantalla nuevamente. ¿Está ahí la persona que estaba haciendo la consulta? Para poder ir dándole, digamos, mayor detalle. Hola. ¿Ya ingresó? ¿Quién estaba haciendo la consulta? Parece que no, porque nadie responde. Todavía. A ver. Bueno, voy a continuar, Héctor, porque si no, si Sí, no contesta. no sé quién hizo la pregunta, sinceramente, No entonces recuerdo, no recuerdo quién lo hizo. yo tampoco, sinceramente, entonces creo Ya, que continuemos con la sesión. ya. Entonces, bueno, estábamos en el tema del procesamiento de los tres tipos de Machine Learning, ¿cierto? Acá hay justo lo que se comentó referente al tercer tipo de aprendizaje, ya que es el aprendizaje reforzado. Bien, entonces aquí ya estamos hablando sobre lo que es el tema de un entrenamiento basado en una neurona, ¿ya? Hay que programar, hay que estructurar, hay que crear de repente soluciones en base a algoritmos eh, dirigidos a lo que es el trabajo de redes neuronales, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos entender esto y que de una manera muy sencilla? Bien, nosotros tenemos, imaginemos que nosotros prácticamente al momento que nacemos no tenemos mucha información, ¿cierto? Nacemos con cierta información genética y que de algún modo se va a ir eso ya mejorando en base a la experiencia, a situaciones, eventos. Entonces, la primera forma de entender lo que es el primer alcance de un aprendizaje automático supervisado vendría a ser como cuando uno necesita que le den todo identificado para poder aprender y que eso le sirva, digamos, como base. Ya tiene que estar toda esa información debidamente identificada, clara y que de algún modo se pueda trabajar. Entonces es como estamos en una edad muy pequeña y estamos aprendiendo todo lo que nos enseñan nuestros padres, los profesores de repente en los primeros años de colegio. Una vez que tenemos información, por ejemplo, ya sabemos identificar los colores, eh, a través del olfato podemos también identificar las frutas o verduras y así sucesivamente. Entonces ya tenemos información. En un aprendizaje ya sin supervisión, o sea, prácticamente ya es el segundo nivel, es que en base a la experiencia o al aprendizaje que hemos tenido cuando éramos pequeños, ahora ya podemos saber que una fruta es una manzana, es una naranja, una papaya, ¿cierto? Una verdura es una lechuga, una zanahoria y así infinidad, digamos, de decisiones que ya podemos nosotros brindar, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos ya un aprendizaje mucho más elaborado, porque ya no solamente necesitamos tener todo exacto para poder deducir, sino que ahora, en base a lo que conocemos, ahora podemos identificar. De repente, si no podemos identificar exactamente el nombre de la fruta, sabemos que es una fruta que tiene forma de papaya, tal vez, ¿cierto?
Imaginemos que están ustedes en otro país y les entregan una, vamos a ver, eh, una guayaba, ¿ya? Una guayaba de pulpa roja, ¿ya? Y ustedes no saben si eso corresponde a una guayaba como fruta o de repente corresponde a una granada, ¿bien? Porque también la granada tiene pulpa roja. Y en algunos tipos de granadas también tiene, digamos, de color amarillo su corteza, ¿cierto? Pero saben que en base a la textura, al olor, a la forma y a lo que les indica su experiencia, sin necesidad de saber exactamente ese nombre de fruta, de la fruta, usted dice, ah, esto es una fruta. Bien, ya de esa forma ya yo estoy agrupando en base a la experiencia previa que he tenido con mi conocimiento, digamos, en un aprendizaje supervisado, ¿cierto? Bien, entonces ya ahora ya puedo sacarle uso a todo lo que yo he aprendido. Y en el aprendizaje reforzado es que ya en base a esa experiencia, ahora que ya puedo saber que no necesariamente necesito tener todos los datos exactos y que ya puedo deducir a partir de algo, ahora puedo recomendar o sugerir. ¿Bien? O sea, ya puedo decir, oye, ¿qué te parece si con las frutas, qué podemos hacer? Podemos hacer ensaladas, ¿cierto? O podemos hacer jugos, o podemos hacer de repente algún tipo de complemento vitamínico, ¿ya? Imaginemos que ahora ya tienes ese conocimiento y que necesitas hacer una ensalada, ¿bien? Entonces, lo que vas a hacer es, primero tengo que preguntar, oye, ¿la ensalada qué va a ser? De verduras o fruta? Ah, ya. Si es de verduras, entonces ya sé qué tipo de verduras son las que puedo utilizar, de acuerdo a lo que conozca. Y luego saber cómo lo puedo, digamos, hacer, ¿cierto? Tengo que mezclar, tengo que colocar otro tipo de componentes, infinidad de cosas. Bien. Entonces, ese nivel de aprendizaje ya es mucho más avanzado, porque ahora ya puedo, por mi misma cuenta, ya tomar algún tipo de decisión o realizar un proceso más complejo. Bien, entonces, estos tres tipos de modelos es lo que se hace y se consigue cuando uno desarrolla temas de proyectos de Machine Learning, ¿cierto? Como preguntaba digamos, la persona anteriormente, nosotros podemos tomar la decisión de realizar, en base a la información, proyectos de Machine Learning específicos para tareas de clasificación, regresión, agrupamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que yo tengo la información y no está debidamente etiquetada? Puedo trabajar con un proyecto de Machine Learning supervisado, a pesar de que la regla me dice que debería tener la información debidamente etiquetada, pues yo le digo que sí, sí se puede, ¿ya? Pero se podrá en una sola tarea específica. ¿En qué tipo de tarea? Acordémonos que el supervisado trabaja, digamos, en base a dos tareas. Bien, el de clasificación y el de regresión. Entonces, yo estoy rompiendo un poco la regla porque el supervisado necesariamente tiene que venir la data ya precategorizada, identificada. Pero si no viene así, entonces la única opción que me queda para trabajar con Machine Learning supervisado es por el lado de clasificación. ¿Por qué por este lado? Porque al no tener la información debidamente identificada, el algoritmo lo que va a hacer es trabajar en base a qué? A reconocimiento de características, de patrones. Y eso me va a devolver una clasificación. ¿Qué tipo de clasificación? Lo que él pueda determinar del conjunto de datos como lo, digamos, enviado para que aprenda, ¿cierto? Él buscará. ¿Qué buscará? Ustedes saben que para poder determinar un desarrollo, tengo que saber cuáles son mis variables o mi variable de destino y cuáles son las variables, digamos, independientes, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo, digamos, ese tipo de información, procesamos, ¿bien? En base a ese tipo de contexto. Por ejemplo, voy a salir de aquí y voy a cargar esta información de acá. Miren, ya. Eh,
Yo tengo acá un poco el proceso. Bien, tengo información histórica, lo tengo almacenado seguramente en base de datos, en algún tipo de dispositivo. Aplico los algoritmos de aprendizaje. Bien, estos algoritmos de aprendizaje, ¿cuáles van a ser? Es una buena pregunta. ¿Dependerá de qué? Dependerá de la tarea que yo determine para trabajar en base a un modelo de Machine Learning identificado, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo, digamos, acá identificado el algoritmo. Una vez que ya esté este proceso, digamos, de algoritmo trabajado, yo procedo a lo que es el modelo de inteligencia, ¿cierto? El sistema va a comenzar a relacionar y va a comenzar a almacenar, y cuando yo ingrese un nuevo valor, ¿bien? Él lo compara y me devuelve una respuesta. ¿Bien? Es así un poco el procedimiento de cómo el Machine Learning, digamos, se desarrolla. ¿Bien? Cómo se va aprendiendo. Acá tenemos los tres modelos que hemos mencionado: el supervisado, no supervisado y el reforzado. Fíjense, cuando yo me refiero a data debidamente identificada, es cuando uno recibe este tipo de información. Bien, las etiquetas como columnas, digamos, en cada columna, en la primera fila, para poder saber a qué se refieren los datos que están en la parte de abajo de cada columna, ¿cierto? Es por ello que nos dicen que la data tiene que estar etiquetada. Bien, entonces acá tengo un identificador, tengo acá un género, un estado civil, dependiente, de repente interesa algo de información dependientes, la información del empleado, ingresos y así sucesivamente. Bien, y un estatus, bien, y un área de propiedad, todo. Esta información, así como ustedes la ven, ya me indica que está debidamente etiquetada. Bien, que esté balanceada, que esté, digamos, lista para poder procesar, no lo sé, pero ya estoy recibiendo información. Ya. ¿Qué más viene? Yo tengo que saber este tipo de información. Ya está, entonces ya lo voy eh, dejando en el lado del Machine Learning supervisado, porque por ese lado voy a trabajar. Ahora, ¿qué tipo de tareas yo puedo desarrollar en el Machine Learning supervisado? Dos tipos de tareas: la de regresión y la de clasificación. Bien. ¿Y cómo determino, en base, digamos, a este tipo de tareas, ya sin importar, yo tengo que determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Bien. Entonces, en una variable, en una determinadas tareas, por ejemplo, en clasificación tenemos que ver que siempre se va a manejar como variable dependiente las categorías, ¿cierto? Las especies, las clases, ese tipo de información. Y es un tipo de información literal. Bien. Y en el tema de tareas de regresión, podemos trabajar con valores tipo, digamos, como cantidades, pesos, alturas, variables, por lo general numéricas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al final lo que va a determinar es un solo resultado. Me va a decir un 1, un 2, un 3, algo, ¿cierto? Entonces, ya tengo esa información y luego lo que viene acá es, bueno, ya procesarlo. En lo que concierne a lo que es el Machine Learning no supervisado, aquí prácticamente yo no tengo la información debidamente etiquetada, sino que yo la recibo como me la envía un sistema o como me la envía de repente un dispositivo, como puede ser un sensor. Y yo lo que tengo que hacer es coger toda esa información, procesarla, y los algoritmos que están listos para ese tipo de procesamiento me determinarán una clasificación, ¿cierto? O me determinarán un agrupamiento o una generalización, o de repente, digamos, eh, algún otro tipo de segmentación de esa información. ¿Ya? Fíjense que mencioné, digamos, en este caso, el tema de clasificación. Bien. Entonces, por eso que también lo puedo incluir ahí. Entonces, la tarea de clasificación puede estar, digamos, vista tanto en el lado del Machine Learning supervisado, que es de su parte originaria, o también se puede ayudar para poder resolver
datos que no están debidamente etiquetados y se puede ser visto como si fuera un Machine Learning no supervisado. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Consultas? ¿No tienen preguntas, consultas? Bien. Ahora, para poder identificar, digamos, esas variables en el proceso de Machine Learning, nosotros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, entendiendo un poco la información de las variables, ¿cierto? Este es nuestro conjunto de datos. ¿Y qué tenemos que ver acá? Los tipos de variables. Bien. ¿Todas las columnas me van a servir para el procesamiento de Machine Learning? No. Tengo que definir cuáles son las variables independientes o predictoras y cuáles son las variables dependientes o de destino. Bien. El primer paso es identificar. Ustedes tienen su conjunto de datos y tienen que identificar el tipo de variable. ¿Necesitan un tipo de variable independiente? Entonces, ¿cuáles son las independientes? Aquellas variables que tranquilamente, por sí solos, solamente me dan un valor, pero de ahí no me dicen, digamos, más, ¿cierto? O sea, no permiten como identificar una agrupación o una clase, ¿ya? Algo como que me dé la pista de tener cierta información a pesar de que solamente me diga urbano o rural, por ejemplo, ¿cierto? O el estatus, tal vez. Entonces, yo tengo que ver ahí y tengo que evaluar si es que esa variable corresponde a ser dependiente o independiente. Por ejemplo, si yo necesito trabajar con determinar un área de propiedad, si es urbana o rural, tal vez yo necesite que esta variable dependa primero de qué, de los ingresos, ¿cierto? El tema de repente, las cantidades, digamos, mensuales que tiene que manejar cada persona. Eso es una información basada para hacer préstamos. Bien, entonces, eso quiere decir que yo tengo que utilizar alguna de estas columnas para poder, en base a esa información, procesarla y me determine la clase, o la especie, o la clasificación, o el agrupamiento, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que identificar en este conjunto de datos? El tipo de dato. Podemos ver que hay tipo de datos string, ¿bien? ¿Como cuáles? Por ejemplo, el género, ¿cierto? El tema del estado civil, si es casado o no. Lo que es, digamos, el tema de empleados asistidos o no. La misma área de la propiedad y el estatus. ¿Ya? Y valores numéricos, como valores dependientes, income, LOAN, AMT, términos. Aquí hay que tener cuidado porque cuando uno trabaja con ese tipo de datos, no necesariamente a veces un 1 tiene que ser un número. También podemos determinar que ese valor que parece ser un número o que tiene es un dígito, puede ser también representado como un carácter. Bien, por ejemplo, ¿cómo saber reducir eso? Si yo tengo acá el valor de la columna de dependientes, ¿cierto? En este caso, aquí está esto identificado como valor numérico, 0, 1, 0, 1. Bien. Y lo que son los valores de las columnas de género, estatus y propiedad están referenciados como valores de tipo cadena. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es que de repente yo tengo la necesidad de que, oye, el valor, por ejemplo, de, veamos, el de términos, 60, 120, 60, 60, no necesariamente tiene que ser numérico. ¿Y cómo lo determino? Primero me hago una pregunta. ¿Voy a realizar cálculos numéricos como operaciones matemáticas, financieras, con estos valores? Bien. Si no tengo que hacer ese tipo de operaciones, tranquilamente esta información puede ser de cadena. ¿Bien? Y así puedo yo ir, de algún modo, mapeando los tipos de datos cuando estoy procesando el conjunto de datos. ¿Bien? Luego tenemos la clasificación, digamos, o en todo caso el tipo de variable categórica, ¿cierto? Las categóricas y las continuas.
que es otro tipo de clasificación. Las categóricas ya hemos visto que son, por lo general, aquellas variables que de algún modo, bueno, se manifiestan de manera literal, ¿cierto? Y las continuas son lo que se expresan prácticamente en algunos casos de números, pero que pueden, digamos, de algún modo mantener una evolución en el tiempo. O sea, que pueden ir aumentando, variando, incrementando o disminuyendo en el tiempo. ¿Bien? Entonces, con esto, ya ustedes ya pueden ahora tener una cierta identificación y preprocesamiento de la información cuando la reciban. Porque a partir de ahí ya entra más adelante al proceso de desarrollo del modelo de Machine Learning. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo vengo para acá, en esta lámina, fíjense, estos son los procesos o los pasos que necesitan realizar para desarrollar un proyecto de Machine Learning. Tenemos que conseguir la data, que la tenemos, luego tenemos que limpiarla, prepararla y manipularla, bien, que es en este caso donde se ve y analiza lo que hemos visto en la identificación de variables, los tipos de datos, si las variables son categóricas o son continuas, bien, y depurar de repente, oye, me interesa tener el identificador correlativo de cada registro al momento que voy a alimentar mi modelo de Machine Learning. Les pregunto, ¿le servirá tener un identificador correlativo como variable dentro del modelo? ¿Qué dicen? ¿No? No, ¿cierto? Porque no hay mayor, digamos, necesidad de tener esos valores porque no van a aportar ningún valor. Bien. Entonces, no me va a mover, digamos, una clasificación o una predicción si es que yo ingreso esos valores. Entonces, no los incluyo porque también necesito tener un conjunto de datos ya depurado y preparado para que el modelo pueda aprender lo más eficiente posible. Estas dos etapas son las más difíciles, ¿bien? Y las más trabajosas. Pero acá es donde ustedes tienen que lidiar con los diferentes orígenes de cómo obtienen la data y de ahí tener una estrategia para poder saber dónde lo van a almacenar. Y una vez que ya lo tienen así almacenado, entrar a una etapa de limpieza, preparación y manipulación de datos. Y una vez que ya cumplen ustedes con todos estos dos pasos, ya pueden comenzar a sentarse a desarrollar el modelo. Bien. Y aquí es donde ustedes ya saben cuántos tipos de modelos hay. Son 3 modelos. ¿Y cuáles son las tareas de cada modelo? Bueno, dependerá del modelo que ustedes me digan. Vamos a trabajar con supervisado, allá, clasificación y regresión. Vamos a trabajar con no supervisado. Tenemos agrupamiento, tenemos generalización, ¿cierto? Y hay una más por ahí, que es la de asociación. Bien. Una vez que ya tienen ustedes ya el modelo desarrollado, ahora pueden ya realizar su testeo, su prueba de información. Y cuando ya tienen todo eso, lo pueden llevar ya prácticamente al despliegue. ¿Bien? Y claro que hay pasos en los cuales si el modelo comienza a fallar o no da los resultados que esperamos, tenemos que volverlo a entrenar, volver a hacer nuevamente las pruebas y desplegarlo. ¿Bien? Y si aún así persiste la falla, tenemos que realizar un paso más atrás, limpiar datos o de repente solicitar más información para que el modelo pueda mejorar en su aprendizaje. Bien. ¿Preguntas, dudas? Bien. Entonces, en la parte de acá, tenemos estas láminas que son muy, digamos, didácticas al momento de explicar. Por ejemplo, nosotros estamos acá. Incluso los comenté, creo, la clase pasada. Bien, yo estoy por aquí. Ya, fíjense. Acá te explican claramente los 3 modelos, ¿cierto? El supervisado, el no supervisado y el reforzado. Y por cada uno de estos te da, digamos, los algoritmos que ustedes van a tener que
trabajar o identificar por cada una de las tareas que elijo. Bien, bien, miren, por ejemplo, vamos a trabajar con una tarea de regresión. ¿Ya? Sabemos que la de regresión, ¿a qué modelo pertenece? Al supervisado. Fíjense, acá tenemos la tarea de regresión y lo que vemos acá en la parte de abajo son los algoritmos. ¿Qué algoritmos son los que nos permiten trabajar tareas de regresión? El algoritmo lineal y el algoritmo de logística. Bien. Hay que entender aquí cada algoritmo, sí, hay que entender el nivel conceptual, ¿cierto? Saber cómo es que se debe alimentar el conjunto de datos para este algoritmo, ¿cierto? ¿Qué va a procesar? ¿Cómo lo va a procesar? ¿Y qué resultado va a devolver? ¿Bien? Me interesa conocer a lo interno, cómo es que se está desarrollado, qué tipo de fórmulas matemáticas aplica, todo lo demás. No. A mi nivel, yo no necesito saber eso porque sabemos que esto aplica diferentes tipos de matemáticas, ¿cierto? Desde estadísticas, álgebras, ¿bien? Y hasta cálculo referencial, ¿bien? Entonces, pero lo que yo necesito saber es, oye, para poder trabajar con un algoritmo lineal para una tarea de regresión, tú tienes que enviarme la data de tal modo, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice, envía lotes de datos numéricos. Quiere decir que tú tienes que enviarle sí o sí un conjunto de valores numéricos. Oye, pero mi información viene con una columna categórica. ¿Y quieres trabajar una tarea de regresión? Sí. Entonces, el algoritmo lineal no te va a servir, porque el algoritmo lineal te dice que necesariamente tienes que trabajar con datos numéricos. Entonces, ¿qué opción me queda? La de trabajar con el algoritmo logístico. ¿Por qué? Porque este tiene, digamos, como variable de destino, solicita que toda esa información que ustedes están alimentando al modelo, tiene que existir una variable categórica. ¿Okay? Entonces, y así uno comienza a hacer el análisis por cada uno de estos tipos de tareas. ¿Bien? Acá está, por ejemplo, el análisis de clusterización. Miren, acá está clusterización. Bien, clusterización que tiene. En clusterización tenemos que pertenece al no supervisado. ¿Bien? ¿Y qué algoritmos existen en no supervisados? Tenemos el K-means y tenemos, por ejemplo, el anomaly detection. Pero estos algoritmos creo que también pueden trabajar con modelos de Machine Learning supervisado. Sí, fíjate que aquí comparten verde y rosado, ¿cierto? A pesar de que está en una tarea de clusterización que sabemos que corresponde a un modelo de Machine Learning no supervisado, yo puedo aplicar también este algoritmo a los modelos de Machine Learning supervisado para una tarea de clusterización. ¿Y cómo? Bueno, primero busco si existe la data, digamos, similitudes en la información sobre grupos basados en algunos puntos, digamos, de especificaciones, ¿cierto? O centroides. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Me interesa que la data esté de algún modo etiquetada? No. Solamente tengo que saber que la información que estoy recibiendo para este tipo de tarea de clusterización mantenga datos con similitudes para poder trabajar con los algoritmos de clusterización. Bien. Entonces, y así puedo comenzar a revisar cada uno de estos algoritmos. Bien, fíjense, acá están los algoritmos y estas son las tareas. Y acá los colores me indican para qué tipo de modelo se aplica. Luego, ¿qué más tengo que ver cuando desarrollo un proyecto de Machine Learning? Fíjense que si nos ubicamos en la parte del proceso, estábamos aquí. ¿Ya? Cuando ya estamos viendo temas de algoritmos, saber cómo es que se van a programar esos algoritmos. Entonces, estamos ahí. ¿Qué más tenemos que ver? Oye, tenemos que ver también los indicadores. Existen, teóricamente nos dan 4 indicadores. La función de accuracy, la función de precisión, la función de especificación y la función de sensibilidad. Hay que programarla. En la clase anterior me comentaron si es que, digamos, cuál era el perfil, ¿cierto? Que podía decidir.
si digamos, convenía de repente mucho trabajar con herramientas gratis o no. Bueno, la idea es que ustedes puedan decidir. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar netamente con aplicaciones que van a desarrollar, entonces hacer todo desde cero, yo tengo que saber cómo es que se desarrolla este tipo de función para poder aplicar con el indicador. Función de accuracy, aquí te da una función, hay que revisarla, hay que entender qué es el TP, qué es el TN, sobre el P menos la N, ya, y así, digamos, ir viendo también el de precisión, bien, el de especificaciones y el de sensibilidad. ¿Son los únicos indicadores que hay? Bueno, no necesariamente, porque ya hemos comprobado que cuando uno trabaja con herramientas de desarrollo que te permiten hacer el Machine Learning ya de una manera automatizada, podemos encontrar más algoritmos, más indicadores, perdón. ¿Preguntas por el momento? ¿No hay preguntas? Bien, continuamos. ¿Esto cómo lo vemos en las herramientas, en la cancha, por ejemplo? Podemos revisar acá. Acá tenemos una herramienta que es Anaconda, ¿cierto? Y tenemos acá un aplicativo que es Jupyter Notebook. Esta herramienta, bueno, ya habría que tener más adelante cuando veamos herramientas, ver la forma de cómo se trabaja con esta herramienta. Pero yo les digo, es un IDE que de algún modo ustedes definen el ambiente, lo aplican con el tipo de lenguaje de programación, en este caso puede ser Python o R, y en base a la versión, él les da este tipo de frontends donde pueden desarrollar sus proyectos de Machine Learning. Por ejemplo, si yo lanzo aquí Jupyter, bien, él va a cargar Jupyter, lo va a presentar, digamos, en la web, bien, y yo puedo ver por acá algunos ejercicios que ya tengo desarrollados, bien, y puedo comenzar aquí a analizar de repente cómo es que se desarrolla un proyecto de Machine Learning. Fíjense que estoy trabajando acá con Jupyter. Bien. Acá lo que se hace es que en este tipo de lenguaje que es tipificado y de alguna manera, digamos, muy versátil para ir colocando las sentencias de una manera muy sencilla, ¿ya? También, bueno, depende mucho la forma como uno programa. A veces puedes declarar todas las variables en la parte superior o esta herramienta también te deja, digamos, hacer que las variables se puedan definir en el momento que las necesites. Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero yo tengo que leer un conjunto de datos, bien. Luego tengo que, en este caso, depurar. Para esto, quito de repente el identificador o el correlativo de ese conjunto de datos, lo ubico a través de esta sentencia, ¿cierto? Y elimino esa columna. Hago una lectura un poco de cómo está, digamos, mi conjunto de datos a nivel de cabeceras. Bien, tengo ahí 5 columnas. Las 4 corresponden a medidas. La longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo y las especies. Luego, también defino en base a programación la información del conjunto de datos. Quiero ver qué tipo de valores o el tipo de datos que tengo en cada columna. Son de tipo flotante y es de tipo object. Bien, esta es la categórica prácticamente. Bien, y esto de acá son las variables independientes. Bien. Acá también aplico mucho lo que vimos en la clase de analítica de datos. Bien, con esta estadística yo puedo determinar qué tan balanceada está mi información. Bien, utilizo esta línea de código, ya evalúo acá cómo es que la información que estoy recibiendo está, digamos, contundente para poder procesarla. Luego determino, en este caso, si es que la información que recibí, qué tipo de clasificación o cómo está distribuida las especies en la información. Por ejemplo, sin necesidad de decirle,
él, en base a su análisis, ha devuelto que existen 3 clases, ¿bien? Y cada clase tiene sus respectivos registros. Luego, con la ayuda de algunas librerías, como Matplotlib, por ejemplo, construyo un gráfico que me permite dar una visión más milimétrica o detallada, ¿cierto? Al tema de ese tipo de especies. La setosa, la versicolor, la virgínica, que es la parte del ejemplo. Aquí a simple vista se dan cuenta de que setosa está, digamos, completamente identificado, ¿cierto? No hay un problema de ambigüedades o algo que permita una confusión. En lo que es versicolor y virgínica, tenemos acá que sí hay mucha dificultad para poder identificar exactamente qué tipo de especie es, si es virgínica o versicolor. ¿A qué se debe esto? Bueno, el gráfico lo estamos evaluando a nivel de longitud versus ancho de los sépalos. Entonces quiere decir que a este tipo, digamos, de evaluación por sépalo, las especies presentan mucha ambigüedad en sus longitudes. Y así igual puedo construir un gráfico como el tema de para evaluarlo por pétalo. En el pétalo tenemos un poco más ya de claridad. Ya, fíjense, la longitud y ancho en pétalo ya no hay problema, aunque siguen por ahí teniendo algunas ambigüedades con lo que es versicolor y virgínica. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, la siguiente parte es ya aquí traer toda la ingeniería de lo que corresponde, digamos, al tema de ya el desarrollo de Machine Learning. Bien. Ustedes tienen que saber con qué tipo de librerías van a trabajar para lo que es los proyectos de Machine Learning. ¿Bien? Entonces, si trabajamos con Python, que es el lenguaje de programación aplicado en este caso dentro de Jupyter, que es nuestro IDE para desarrollo, hay una librería que se conoce como Scikit-learn. Bien. En esta librería tenemos las operaciones de preprocesamiento, tenemos para realizar el entrenamiento, y acá fíjense, para trabajar con los algoritmos que van de acuerdo al tipo de modelo del proyecto que voy a desarrollar. Como este es un modelo de supervisado y con tipo de tarea de clasificación, entonces los algoritmos que yo voy a necesitar cargar y desarrollar en la parte de abajo, o sea, mejor dicho, usarlos, son el Logistic Regression, el SVC, el K-Neighbor Board y el Decision Tree Classifier. ¿Bien? Son 4 algoritmos que esta librería me permite, digamos, tener. ¿Con qué finalidad? De que la primera vez yo tengo que probar cada uno de sus 4 algoritmos, y se acuerdan de los indicadores que vimos que eran 4 indicadores, determinar cuál es el mejor algoritmo basado en el indicador de precisión. Si busco de los 4 algoritmos el resultado de ese indicador cercano a 1, lo más cercano a 1, entonces ese algoritmo queda seleccionado para que pueda trabajar con el modelo. Bien. Entonces, todo eso hay que desarrollarlo. ¿Qué más teníamos acá? Tenemos la matriz de confusión, que es la que evalúa cómo está distribuida la data. Bien. Y acá estoy trabajando con solamente dos indicadores de lo que la teoría me indica, ¿cierto? Fíjense que aquí estoy implementando 2 indicadores. ¿Ya? Y todo eso hay que desarrollarlo, hay que programarlo más abajo. Por ejemplo, acá está la matriz de confusión, y esto lo desarrollo por cada algoritmo. Por ejemplo, aquí estoy trabajando el modelo de revisión logística. Bien, ¿qué desarrollo? El consumo del algoritmo, el resultado a través de la matriz de confusión y las métricas, los indicadores, ¿cierto? La misma tarea tengo que hacer para el segundo algoritmo, las máquinas de vectores. Hago el llamado al algoritmo, se hace el entrenamiento, todo lo demás, se da la evaluación con la matriz de confusión y se aplican los indicadores. Y así sigo a vecinos más cercanos, bien, y árbol de decisión.
Si se dan cuenta, cada uno de este tipo de datos devuelven, digamos, indicadores. Bien, entonces, siempre va a basar en el de precisión. Como este caso, el de precisión es 1, bacán, este de acá es 0.97, el de acá 0.96, bien, y este de acá 0.98. Entonces, yo tengo que quedarme con el algoritmo que su indicador devolvió lo más cercano a 1. Entonces, ¿cuál de estos algoritmos es? El de acá. Entonces, cuando yo tengo eso identificado, copio este proyecto y lo dejo como uno nuevo, quitándole los algoritmos que dieron resultados menores a lo requerido y me quedo con solamente uno. Una vez que ya tengo ese modelo con ese algoritmo identificado, ya prosigo con el paso que es la prueba, ¿cierto? Las pruebas. Y por último, el despliegue. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Héctor, ¿no hay preguntas en el chat o algo? Bien. Jim, disculpe, Sí. estaba, Hola. me comentaba algo, se me había entrecortado. Disculpe. Ah, no, te preguntaba si habían preguntas en el chat o algo, digamos, porque... No, no hay preguntas en el chat tampoco. Chicos, si tienen alguna consulta, pregunta, pregunten con toda confianza que el ingeniero nos va a absolver todas las dudas posibles. No, no hay preguntas en el Ay, chat. ya. Bien, entonces, ya llegando a la última parte, ya en el uso de herramientas, por ejemplo, vamos a hacer un comparativo por acá. Yo tengo acá una herramienta que es la herramienta de Azure, ¿bien? Y esta herramienta, vamos a cargar acá el directorio, también permite desarrollar modelos de Machine Learning, pero de una manera, digamos, sencilla, ¿cierto? Sin necesidad de programar y puede aplicar lo que concierne a desarrollos también de notebooks, o sea, desarrollos que ustedes han trabajado en Jupyter con Python, pueden importar esos proyectos en esta herramienta y a partir de ahí con el diseñador comenzar a moldearlo. Miren, esta herramienta es una herramienta que está en la nube, de hecho ya tiene, digamos, su licenciamiento, ¿cierto? Entonces, ya tenemos aquí ahí esa premisa, pero en realidad, como les comentaba, o sea, ya no busquen herramientas gratis a las exigencias que les piden, digamos, los clientes, ¿bien? Porque va a salir más caro. Porque cuando ustedes decidan hacer un proyecto y no dimensionan bien, el cliente espera seguramente otra cosa. Y cuando ustedes van a tratar de hacer eso que el cliente les pide, la herramienta de repente gratis, entre comillas, les sirvió para un primer avance, ya no les sirve. Y cuando tienen que decidir por comprar esa herramienta, ustedes van a tener que trasladar ese costo al cliente. Y el cliente les va a decir, oye, pero tú nunca me dijiste que tenías que comprar una herramienta. Bien, entonces, lo que yo como recomendación, yo les digo es que siempre cuando tengan ustedes que desarrollar un proyecto, así sea de Machine Learning, un proyecto web o algo, cuando dimensionen, no dimensionen sobre herramientas gratis, dimensionen siempre sobre un tipo de licenciamiento o plan intermedio, ¿bien? Para que no tengan sorpresas más adelante, porque ciertas funcionalidades no están disponibles en las herramientas gratuitas. Y si ustedes van a desarrollar proyectos de gran, digamos, envergadura, de buena calidad, necesitan aplicar herramientas con planes licenciados. Así sea Google, así sea Amazon, IBM, Microsoft, bien, todos
siempre les recomiendo, hagan su propuesta en base a licenciamiento intermedio. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos aquí una sección en la cual yo puedo de manera automatizada crear un modelo, ¿cierto? Un modelo de Machine Learning. Yo puedo tener acá tengo, digamos, mi modelo, por ejemplo. Ya este modelo se ha cargado con información, con un conjunto de datos. Me indica, digamos, que en este caso se han procesado, fíjense cuántos algoritmos ha procesado este modelo, que es un modelo es un modelo con tarea de clasificación. Bien, acá lo dice. ¿Qué tipo de tarea estás realizando este modelo? Clasificación. Si la tarea de clasificación, ¿qué quiere decir? ¿Qué modelo es? Supervisado. Entonces, y en la teoría, ¿cuántos algoritmos me estaba dando? Bueno, me daba como 4 algoritmos. Ah, perfecto. Fíjate que la herramienta, en este caso, la herramienta de Azure Machine Learning, ¿cuántos algoritmos me está dando? Me está dando 2 páginas, ¿ya? De por lo menos 25 ítems en cada página, ¿ya? ¿Cómo identifico cuál es el mejor? Ah, el que aparece en la primera fila. ¿Por qué? Porque su precisión, fíjense, es el que tiene el valor más cercano a 1. ¿Cuántas ejecuciones realizó este algoritmo? 45 ejecuciones. Bien. ¿Y fue más óptimo que el que realizó 46? Sí. ¿Por qué se debió? Bueno, hay que revisar ya en este caso este detalle, que uno es libre de elegir. Bien. Y vemos, revisamos y vemos las métricas, por ejemplo. Acá yo puedo, ¿cuántas métricas en la teoría les estaba pidiendo? 4, la teoría. Fíjense cuántas métricas pueden ustedes evaluar acá. Como cerca de 22 métricas. Bien, ¿tengo que programarlas? No. Por ejemplo, acá está la matriz de confusión, simplemente la marco, evalúo acá, en la parte de abajo tiene que estar la matriz de confusión, está acá. Esa parte de ahí, ya está, lo analizo, bien, acá. Este fue el algoritmo que está en la segunda fila, sí, allá, acá. Ahora, ¿qué pasa con ya evalué ahí la diferencia, de repente ya me quedó claro, tal vez, lo que yo estaba buscando. Bien, ya, este fue el que hemos visto ahora, y ahora podemos también ver el de acá, el de arriba. Puedo ver sus métricas. Bien, acá están las métricas, en la parte de acá aparecen. Bien, analizar, digamos, en base a los gráficos que en la programación tenía que desarrollarlos uno por uno, acá ya me los coloca. Bien. ¿Qué más puedo hacer? Si aún así no estoy, digamos, de repente a gusto que este algoritmo sea el mejor, yo lo que puedo hacer es decidir, con este, oye, yo prefiero mejor este, allá bacán. Cuando yo elija el algoritmo, yo ya puedo luego pasar a la implementación. ¿Qué quiere decir con la implementación? Que la implementación me va a crear más adelante un modelo y un punto de conexión. ¿Ya? ¿Y qué puedo hacer yo con el punto de conexión? Puedo invocarlo desde un servicio web, obtengo también el código fuente para poder implementarlo dentro de una solución que tengo y lo trabajo en 3 lenguajes, en C#, en Python y en R, lo que yo necesite. Bien. Y el punto de conexión, si es que no necesito llevarme ese código aparte, simplemente quiero consumir el modelo, entonces lo que hago es, tengo las credenciales, tengo los parámetros que a través de un Postman o a través, digamos, de una definición con el JSON y la lectura de servicio web, puedo, digamos, consumir. Bien. ¿Tiene su costo? Sí, como toda herramienta, pero ya depende mucho del modelo de la nube en la que estés trabajando. Bien. ¿Por qué cuesta? Porque utiliza una máquina de procesamiento. Puede ser con procesamiento CPU o puede ser con procesamiento GPU. Y es necesario tener algo así. Es recomendable, no necesario. ¿Por qué? Fíjense, cuando yo estoy acá, aquí, en las ejecuciones,
Aquí se desarrollaron 45 ejecuciones, bien, a nivel de un nivel de procesamiento de CPU. Cuando yo trabajo en redes neuronales, en el Deep Learning, yo tengo que indicarle de repente que un número determinado de ejecuciones o de iteraciones. ¿Por qué? Porque la neurona tiene que comenzar a aprender. Cuantas más de repente ejecuciones tengo, mejor él desagrega el conocimiento o los datos y para tener una mejor, digamos, precisión en su respuesta, ¿bien? O en su deducción o en su clasificación de información, la red neuronal. Entonces, si yo tengo dos neuronas, de repente necesito un nivel de procesamiento mayor, ¿cierto? De repente ya no 100 iteraciones, sino 200, 300. Entonces es ahí donde de repente, si ustedes quieren más iteraciones, si lo trabajan en una máquina local, les va a decir que su CPU ya no soporta, digamos, más iteraciones. Entonces a lo mucho van a poder llegar a hacer que la neurona procese de repente a 100 iteraciones o a 200. Bien, quiero que eso continúe allá. Mejor me lo llevo a la nube y en una máquina virtual lo trabajo. Pero tengo que traer la máquina virtual, instalarla. Sí, si lo necesitas. Pero si trabajo con una herramienta como esta, yo puedo tranquilamente, digamos, ya incluir el nivel de procesamiento para que mi modelo pueda ser entrenado. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Eh, para el caso de, por ejemplo, cuando hacen simulaciones en tiempo real, como por ejemplo en la web de Amazon, en que predice el precio de los productos que ofertan, generalmente lo usan con una máquina virtual o necesitan un procesador Sí. físico. Por lo general depende mucho la cantidad de proceso que vas a desarrollar y el tipo de neurona que vas a, digamos, a procesar. Porque fíjate, acá tienes neuronas, bien, que van en base a ciertos modelos de desarrollo. El, el tema de neuronas digamos, menciona de que tienes una capa eh, primaria, ¿cierto? Una capa oculta, que es la intermedia, y una capa de salida. Ya la capa de entrada, la capa intermedia o oculta y la capa de salida. Cuando ingresa información por la capa de entrada, las neuronas que tú dispones en su capa de intermedia tiene que, de algún modo, bueno, no hay un cálculo así como una fórmula en la cual tú puedas determinar tantas neuronas en tu capa oculta, sino que ya vas en base un poco al procesamiento que necesitas o al conocimiento de la técnica de desarrollo de la red neuronal que uses. Entonces, más o menos te recomendarán, oye, puedes trabajar con dos, de repente, columnas de neuronas y cada columna de 4 neuronas. En este caso estamos hablando de 8 neuronas que están trabajando en la capa oculta. Bien. Entonces, fíjate que toda la información que llega por acá va a tener que pasar por esto, cada una de las neuronas, y esto necesitará que se den iteraciones, vueltas, 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 hasta que la neurona pueda aprender. Y cuando ya aprende la neurona, va a enviar esa información por la capa de salida. Bien. De tal manera que cuando venga un nuevo evento o un nuevo suceso, se ingresa, ya como aquí la neurona en tu capa oculta ya está debidamente procesada o, digamos, claro, entrenada, ya él te devuelve un resultado. Entonces, y así hay infinidad de modelos de neuronas. Fíjense que hay otro tipo de modelos. Esto es una DIC convolucional que, por ejemplo, esto se utiliza cuando trabajamos con información que proviene de streamings, ¿cierto? Audios, videos, quieren ustedes procesar esa información y que el dispositivo aprenda, trabaja de esta forma, ¿bien? Eh, y eso hay que desarrollarlo de repente, sí, hay que desarrollar. Por acá tengo un ejemplo, a ver, déjame ver, de neurona. Vamos a ver por aquí.
Acá creo que está. Veamos por acá. No hay por aquí redes neuronales. Por aquí. Vamos por acá. Acá. Por ejemplo. Ese es un aprendizaje de red neuronal de señal de tránsito. Igual con Python, tengo que desarrollar, por ejemplo, en este caso, tengo que subir mi conjunto de datos, ¿cierto? Que están identificando los grupos donde están las fotos, digamos, almacenadas. Genero mi gráfica para poder ver cómo es que está distribuida esa información, ¿cierto? Por acá comienzo ya a hacer un preentrenamiento de las imágenes que son las señales de tránsito. Las voy adecuando a un determinado tamaño y también color más adelante. ¿Sí? Acá tienen diferentes colores y formas. Esta es toda la cantidad de información que tengo de señal de tránsito en la cual el ejecutivo tiene que aprender. ¿Sí? O sea, la inteligencia. Acá ya lo uniformizo, fíjense. O sea, aquí ya no importa si es que tiene que ser mantener los colores, porque en las redes neuronales lo que se permite es que se atenúe el tema de la imagen, o sea, que trabajes en base a grises. ¿Con qué finalidad? De que igual, así sea un color rojo o un color blanco, eh, cuando trabajas en grises, igual se nota, pero no se nota como color, sino se nota en la calidad del píxel, en el numerito que está dentro de ese cuadradito de píxel. Bien, cuanto más intenso es el color, el valor va a ser más alto. Bien, entonces, eso es lo que se evalúa en el tratamiento de imágenes. Entonces, ese es el procesamiento de imagen. Acá comienzo a testear esto. Ya tengo acá un array con las clases que han sido identificadas. Hago un preprocesamiento por acá. Tengo una primera respuesta de la neurona. ¿Sí? Hago otro preprocesamiento, más pruebas. ¿Sí? Y acá, fíjense, construyo el modelo. Este es un modelo Deep Learning, no es un modelo Machine Learning. ¿Y dónde está la neurona? Acá. Con esta línea de código, yo determino el tema de la neurona. ¿Bien? Acá estoy trabajando con una, digamos, con una capa, ¿cierto? De oculta. Está trabajando con cerca de 128, digamos, neuronas, y de salida tiene 62. Bien. Es un poco el tema de que como son 62 entradas que necesita, por lo general también se colocan 62 salidas y se está como duplicando, casi duplicando el valor de las neuronas de la capa de oculta. El factor de activación también es importante conocer porque en base a esto vas a poder tener la calidad de evitar mucha pérdida de datos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajan con este tipo de algoritmos, aquí utilizan pues cálculos sinoidales, ¿cierto? O cálculos de tangentes, arcotangentes. Entonces, cuando están enviando y evaluando información, esas curvitas que ustedes ven en los gráficos, en muchos de esos excluyen a determinados valores porque no llegan a calzar en la curva y los eliminan, ¿cierto? O los dejan como datos no actos. Y eso es lo que se trata de buscar, que con estos factores de activación es perder la menor cantidad de datos, ¿cierto? O sea, es evitar que tu número de datos perdidos sea alto. Porque si no te quedas sin mucha, digamos, información y la calidad no sería buena, ¿cierto? Al nivel de procesador. Fíjense, acá es donde yo les digo el tema del entrenamiento del modelo. Acá yo tengo 300, digamos, ejecuciones, ¿cierto? 300 iteraciones. Se desarrolla todo esto y es ahí donde mi máquina, bueno, no esta máquina, sino la que tenía anteriormente, ya no pudo llegar a más,
¿cierto? Solamente llegó a 300. Y acá tenemos que cuanto más iteración tienes, el valor de datos perdidos es menor, ¿cierto? En algunos casos, y eso es lo que vas comparando. Bien. Luego tienes el tema de los indicadores. Bien. Vas evaluando ahí. Ya ejecutas acá y haces una predicción, ¿cierto? Acá ya te está determinando que la información que acabas de entrenar y con el valor que has enviado, te está diciendo que el valor 59 es el valor resultante. Clasificación 0. ¿Qué es esto? Estos son los valores que vienen en los píxeles. Bien, esta información. Así se guarda la información de los píxeles. Bien. Entonces, es un ejemplo que desarrollé. Luego tengo también otro que es para reconocimiento, digamos, de máscara, ¿cierto? Este es un programa. Es este programa que permite hacer un reconocimiento si tienes máscara o no. ¿Bien? Acá también hay digamos, aquí solamente es identificar si es que tienes, ya después de que aprendió la neurona a identificar si tu rostro tiene algo o no, ya lo marca, ¿cierto? Lo marca con un título, con mascarilla o sin mascarilla. Bien, analiza la parte del video, o sea, él activa la cámara de tu computadora, por ejemplo, analiza lo que hay ahí y lo lanza. Bien. Entonces, ya no los he vuelto a ejecutar esto, tendría que probar nuevamente a ver porque estos se van haciendo en las clases, en las demostraciones, ¿bien? Pero si me da tiempo en esta semana, la otra semana les puedo mostrar cómo funciona. Incluso en la página de Facebook del grupo que se creó para inteligencia artificial, está agarrado el video de cómo se trabaja, digamos, cómo trabaja. Aparece un recuadro de color verde o color rojo cuando hay mascarilla y cuando no hay mascarilla. Bien, bien señores, entonces esto es lo que tenía que presentarles el día de hoy. No sé si tienen preguntas, consultas, dudas. Todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces, ya poco a poco ya pueden ir ya teniendo una idea de algún proyecto que puedan ustedes desarrollar, ¿cierto? Bien. Bien, Héctor, si no hay más preguntas, bueno, ya esta sería Sí. sí, ya sería prácticamente toda la sesión que tenía preparada. Perfecto, Jim. No, chicos, no hay ninguna pregunta respecto a todo lo que se vio el día de hoy con toda confianza. Mm, Al parecer no. Entonces, dos puntos importantes antes de terminar con la sesión del día de hoy, chicos. El primer punto, que estén atentos al chat de WhatsApp que hemos mandado, que están ustedes dentro, porque ahí se van a enviar los dos videos, tanto el de la sesión anterior como la de ahora, también alguno que otro material PPT. Y también por ahí vamos a mandar el link para que vayan al grupo de inteligencia artificial en Facebook que nos ha mencionado el ingeniero Jim. Y el segundo punto es pedirles que, pues, si es posible, prendan su cámara para la foto respectiva, porque si no, mi área de marketing me mata. Así que les pido por favor que los que puedan prendan su cámara, por favor, para la foto respectiva.
Bueno, no sé si alguien más va a prender su cámara, sino ya para tomar la foto respectiva. Ya, vamos a ir comenzando. Eduardo, tú nos das la señal, por favor. Ok, voy a contar hasta 3. Ya. 1, 2, 3. Ya está, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, sin nada más que decir, agradecerle a cada uno de los presentes del día de hoy por su asistencia a esta segunda sesión. Reiterarles mis sinceras disculpas por el inconveniente que hubo hace un rato con el tema del internet y que a más tardar en la noche o durante estos días vamos a ir subiendo las dos grabaciones, tanto la de esta sesión como la que se cerró hace una hora. Entonces, sin nada más que decirles, agradecerles a todos ustedes por su asistencia nuevamente y sobre todo agradecerle al ingeniero Jim por esta presentación del día de hoy. Listo, gracias a todos y nos estamos viendo el próximo sábado. Gracias a usted, profesor. Gracias, Jim. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta Muy bien, luego, hasta luego. ingeniero. Muchas gracias. Muy bien.